Ya han dado lectura. Los niños pueden salir a su clase, por favor. Salmos 107. Y solamente, hermanos, vamos a leer versículos 1 al 3. Puestos en pie, hermanos, vamos a leer todos juntos versículos 1 al 3 y después vamos a orar. Y de esa manera tomamos nuestros lugares. Vamos a leer todos juntos. ¿Estamos allí? Todos juntos. Dice: alabad a Jehová. Los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa y escuchar tu palabra y poder cantar, Señor, estos himnos. Gracias por ser nuestro castillo fuerte. Gracias, Señor, porque en tiempos de dificultad, de adversidad, el creyente tiene un refugio. Los creyentes, cuando pasamos por alguna prueba, Señor, podemos gozarnos porque la pasamos contigo. Y es muy diferente pasar las pruebas contigo que sin ti. Señor, ayúdame a entregar este mensaje. Que tú hables a nuestros corazones, como has hablado, Señor, a mi corazón, y que mi voz no sea un estorbo para poder, Señor, predicar tu palabra. Bendícenos y ayúdanos a recibir tu palabra, Señor, con ese gozo y ese amor, y estar dispuestos a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor, tomen sus lugares. El Salmo 107, hermanos, es un salmo que celebra la bondad y la misericordia de Dios. Es un salmo de gratitud por parte de personas que han experimentado momentos de dificultad. Y creo que es justamente, hermanos, en esos momentos de dificultad donde uno aprende a ser agradecido. No es hasta que Dios nos pone en situaciones que nos aprietan que uno aprende la gratitud. Es un salmo, hermanos, que nos llama a la gratitud. Es un cántico de acciones de gracias por parte de aquellos que sí reconocemos la intervención de Dios en las diversas situaciones de nuestra vida. Amado hermano, quiero decirle que lo que hoy usted está enfrentando no está ajeno a los planes de Dios. Dios está en control. Confía en eso. No cabe duda que aunque el hombre sea incrédulo, también tenemos que darnos cuenta que Dios extiende su mano de ayuda al necesitado. El salmo está compuesto, hermanos, de una manera muy práctica, pues existe un estribillo, hermanos, que se repite con frecuencia, por lo menos en 5 versículos, y quiero que notes el primero de ellos, versículo 1. Mira cómo comienza el salmo: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es, ¿qué, hermanos? Vamos al versículo 8, hermanos, y se repite la misma idea. Dice la Escritura: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 15: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 21: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y finalmente el versículo 31 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos
de los hombres. Queridos hermanos, este es un llamado. Este es un llamado de parte de Dios a su pueblo. Y es un llamado muy específico, hermanos. El llamado es agradecer. ¿De quién es que debe venir esta gratitud? Cuando leemos el versículo 2 nos da la respuesta. Dice la palabra de Dios en Salmo 107, versículo 2. Díganlo, ¿quiénes, hermanos? Los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y permítame hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son redimidos, hermanos? ¿Cuántos de aquí son redimidos? Bueno, yo escuché amén como las ovejitas, ¿verdad? Pero no vi su mano. A ver, ¿cuántos de aquí son los redimidos? Quizá si no levantaste la mano, quiero pensar que no lo eres, o si lo eres, no lo sé. Pero es una bendición ser un redimido. Queridos hermanos, cuando nosotros leemos este salmo, tenemos que entender en primer lugar que el Señor nos hace una invitación a los redimidos. La palabra de Dios nos dice quiénes son los redimidos: aquellos que por la fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento hemos experimentado, escuche bien, hermanos, un rescate. Donde antes estábamos bajo esclavitud y donde antes pertenecíamos a otro amo, esa redención, hermanos, vino a pagar el precio de nuestro rescate. Y vino no solamente a pagar el precio de nuestro rescate, vino a ponernos en libertad. Y quiero mencionar que la invitación es en dos direcciones, hermanos. Los redimidos, tenemos una invitación en dos direcciones. Número uno, tenemos la invitación de alabar a Dios. Pero no solamente hoy, todos los días de nuestra vida. Y número dos, tenemos la invitación a proclamar al Señor a todas las naciones por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hace un momento en los versículos 1, 8, 15, 21 y 31, todos estos versículos, hermanos, nos dicen a quién se debe dirigir esa gratitud. Y dice la palabra de Dios: alabad a Jehová. Esa gratitud, hermanos, hoy en día las personas dicen: yo quiero dar gracias, estoy agradecido porque fui al doctor y gracias a Dios, ¿verdad? Me fue bien. Y hermano, hoy en día todo el mundo está agradecido con todo, pero menos con Él. Como redimidos debemos dar gracias a Dios primeramente, hermanos, por quién es Él. Hermanos, Dios es bueno. Nosotros sabemos que Él es misericordioso y más allá de lo que nos imaginamos. Hermanos, Él es soberano. Eso significa que Él reina y que Él gobierna todas las cosas. Hermano, Él es providente. Él es todopoderoso. Y pudiéramos continuar con la lista, hermanos. El llamado que el Señor nos hace es para alabar a Dios primeramente por quién es Él. Él es bueno y Él es todo lo que he mencionado. Pero no solamente eso, hermanos, como redimidos debemos dar gracias a Dios también por sus bendiciones. Yo no conozco un cristiano que no sea bendecido por Dios. Él es la fuente de todo lo que es absolutamente bueno. Todo lo que pasa en tu vida bueno, hermanos, Él es la fuente. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que lleguemos a ser el día de mañana y lo que lleguemos a tener el día de mañana debe llevarnos a la gratitud. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1 versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, este salmo comienza con una invitación y el llamado es: alabad a Jehová. Este salmo, hermanos, era cantado por los judíos. Especialmente, hermanos, ellos lo cantaban por haber sido redimidos como nación. ¿Sabe usted que la nación de Israel, hermanos, fue cautiva por muchos años?
Y saben que ellos fueron, hermanos, ciertamente objeto de opresión a sus enemigos. Y hermanos, ese canto, ese salmo, lo cantaban conscientes de tres cosas, hermanos. Número uno, de que el Señor los libraba del desastre. Porque, hermano, tenemos que llegar a la conclusión que si Dios no obra en nuestra vida, tú te pierdes fácilmente. Yo me pierdo fácilmente, nuestra vida sería un desastre. Pero no solamente ellos alaban a Dios porque el Señor los libró del desastre. Dios los libró de la cautividad. Y a final de cuentas, Él también los libró de la muerte. Este salmo presenta un retrato, hermanos, de la obra divina al redimir y restaurar a Israel, hermanos, solamente por una cosa: su misericordia. Como nación, Israel fue rescatada, hermanos, vez tras vez. Fue redimida vez tras vez, hermanos. Tú lees Éxodo, no vamos a ir ahí. Tú lees Éxodo capítulo 12, 13 y 14 y te das cuenta cómo la nación fue redimida de Egipto. Sin embargo, tú lees también, hermanos, el segundo libro de Samuel, capítulo 8, no vamos a ir ahí, y te das cuenta cómo la nación de Israel, hermanos, fue redimida por los filisteos. Y sigues leyendo en el libro de Esdras y te das cuenta, hermanos, cómo la nación de Israel fue redimida por los babilonios. Por eso el salmista nos dice en nuestro texto, en el versículo 3, Salmo 107, versículo 3, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Hermanos, literalmente, Dios redimió a su pueblo del poder del enemigo, hermanos, en diferentes direcciones y los juntó. Los versículos 1 al 3 entonces son un llamado, hermanos, una invitación para que todos agradezcamos a Dios. Así como Dios mostró su gran misericordia y su gran poder liberador hacia su pueblo, al librarlos de Egipto, a librarlos de los filisteos, de los asirios, de los babilonios, de la misma manera, el salmista quiere que entendamos, hermanos, que Él puede librar a su pueblo no solamente de sus enemigos terrenales, Él también nos puede librar de nuestros enemigos espirituales. Y sabes, hermano, tú y yo tenemos un poderoso enemigo, Satanás. A propósito, pedí que cantáramos el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Porque hay una estrofa, hermanos, que dice: y si demonios 1000, ¿qué sigue, hermanos? Prontos a devorarnos. ¿Te has puesto a pensar, hermanos, qué sería de nuestra vida sin la protección de Dios? Seríamos presa del enemigo. Ya hubiéramos perecido. Los demonios ya nos hubieran hecho estragos, hermanos, pero así como existen los demonios y así como existe Satanás, hermanos, quienes trabajan arduamente para llevar a cabo sus propósitos malignos, también existe un Dios soberano en los cielos que cuida de nosotros. Este salmo no solamente comienza con un llamado, con una invitación: alabad a Jehová. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Denle gracias. Pero ¿quiénes lo deben hacer? Los redimidos. Los que Él ha rescatado, los que Él ha libertado de sus enemigos terrenales y espirituales. Pero esto no solamente aplica a Israel. Israel no solamente, hermanos, fue librada de sus enemigos. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hermanos, y los que van a creer más adelante, y los que van a ser salvos en el tiempo de la gran tribulación. Un día, el Señor juntará a todos sus redimidos. ¿Y sabes qué se escuchará en el cielo? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, por favor. ¿Cómo ha de ser la adoración en el cielo, hermanos? ¿Cómo ha de ser la alabanza, hermanos, en
en la boca de los ángeles o en la boca de aquellas personas que están allá. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4, versículos 9 al 11. Apocalipsis 4, versículos 9 al 11. Lo leo, hermanos, dice la palabra de Dios. El apóstol Juan está hablando, él escribe esta carta y dice: siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y luego vamos al capítulo 5, versículo 9, y seguimos leyendo. Dice la palabra de Dios: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has, ¿qué dice, hermanos? Redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y por eso, hermanos, es digno que sigamos predicando el evangelio, porque de todos aquellos pueblos, hermanos, que aún no conocen al Cordero y que algún día lo van a conocer, van a alabarlo por los siglos de los siglos, por la eternidad. Pero no solamente, hermanos, el salmo comienza con un llamado. En segundo lugar, lo que tenemos en este salmo, hermanos, es una descripción, y se pone más interesante. Tenemos una descripción de las diferentes circunstancias de la vida. De los versículos 4 al 32, no tenemos tiempo, hermanos, para leer todos los versículos, pero, hermanos, ahí tú vas a ver varias situaciones en que las personas enfrentan problemas. Por ejemplo, hay 4 ilustraciones. Hay 4 ilustraciones, hermanos, que nos hablan de esa redención. La primera ilustración nos habla de exilio y dispersión. En otras palabras, vamos a mirar la primera ilustración con una persona, la vamos a comparar con una persona perdida en un desierto. Imagínate a una persona perdida en un desierto, hermanos, tratando de ser encontrada. La segunda ilustración, vamos a verlo en cautividad y encarcelamiento, y nos vamos a imaginar a una persona encerrada en prisión siendo liberada. La tercera ilustración, vamos a ver a una persona que está a punto de morir por alguna enfermedad fatal, pero es curada. Y en la cuarta ilustración, vamos a ver los peligros en el mar, personas con la vida amenazada en el mar, pero siendo llevadas finalmente a un puerto seguro. ¿Y sabes quién puede hacer solamente eso, hermanos? La gracia de Dios. Estoy seguro que en alguna de estas ilustraciones nos vamos a identificar. Vamos a ver la primera, hermanos, y quiero que notemos versículo 4 al 9. Vamos a regresar al Salmo 107, versículos 4 al 9. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? El Salmo 107, versículo 4 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Qué interesante, aquí encontramos a una persona sin reposo. Y yo quiero que tú te identifiques. Porque, hermano, a pesar de que tú y yo podemos ser cristianos, estar batallando, hermanos, en nuestra alma en este momento. Hermano, hay batallas en el alma.
Así como uno se enferma físicamente, hermanos, también uno se enferma en el alma. Y vemos a esta persona, hermanos, sin reposo. Su alma desfallece. No tiene dirección. Está perdida, dando vueltas sin esperanza. No sabe a dónde va, sumergida en la soledad de un desierto, tratando de encontrar una ciudad para hallar alimento, agua, descanso y seguridad. Cuando nosotros leemos los versículos 4 y 5 una vez más, quiero que lo notemos, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Esto bien pudiera representar, hermanos, a Israel en el desierto por esos 40 años. ¿Te acuerdas cuando él estuvo en el desierto, hermanos, después de haber salido de Egipto? Hermanos, lo que les pudo haber costado semanas, solamente semanas, para que ellos, hermanos, cruzaran, para que ellos llegaran a donde Dios tenía establecido, les costó años, dando vueltas en el desierto sin dirección, sin reposo, sumergidos en la soledad. Y sabes que esto fue el resultado de la disciplina de Dios. Hermano, Dios trató con su pueblo. Y hermano, Dios les dijo, mira, vamos a ver un pasaje, hermanos, en Números. Mira lo que Dios les dice, Números 14. Vamos a ver qué sucedió con aquella generación, hermanos. Ahí en Números capítulo 14, versículos 20 al 35, por favor. La palabra de Dios dice, Números 14, 20, entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho, ¿en dónde, hermanos? Y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no. Ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá, ¿qué dice, hermanos? En posesión. Y luego seguimos leyendo, y habló Jehová, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Hermano, toda aquella generación murió. Toda aquella generación, hermanos, fue sepultada. Más allá de este retrato, hermanos, también podríamos describir a cualquier pecador perdido, sin dirección, sin esperanza, sin ningún, hermano, escuche bien, sin ningún pan espiritual que alimente su alma, yendo de aquí para allá, buscando un consuelo, un refugio, y sin ningún reposo para su alma. Porque, amado hermano, el hombre sin Cristo está perdido, buscando su propia seguridad, buscando su propio pan, agua y descanso, y no le encuentran, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que llene ese hueco que tenemos en nuestra vida, solamente el Hijo de Dios, solamente un hombre llamado Cristo, hermanos. Ahora vamos a notar cómo este pecador, esta ilustración, eleva una petición. Mira, están en las condiciones, ahí están, hermanos, como sin reposo, su alma desfallece, no tienen dirección, hermanos, dan vueltas sin esperanza, no saben dónde van, están sumergidos en la soledad. Pero mira la petición que elevan en medio de esa situación. Nota lo que dice el versículo 6, el Salmo 107 y el versículo 6. ¿Cuál es la petición?
¿Qué dice, hermanos? Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Wow. Ahora agarre esto. Mire esto. Cuando yo leí esto, hermanos, a mi mente no le cuadró. ¿Por qué, hermanos? Porque uno piensa y uno dice, Señor, ¿acaso estás al capricho humano? ¿Acaso estás a lo que el hombre quiera? Es como en el tiempo de los jueces, hermanos, estaban siendo oprimidos, luego que clamaban a Dios, ¿qué sucedía? Y cuando Dios los libraba y todo iba bien, se olvidaban de Dios. Hermanos, así es nuestro corazón. Tendemos a olvidarnos del Señor fácilmente, hermanos. Y hermanos, qué interesante. Ya leímos ahí el versículo 6. Clamaron a Jehová en su angustia. Hermanos, Israel clamó al Señor, ¿dónde, hermanos? ¿Te acuerdas cuando él clamó a Dios en Egipto? ¿Por qué clamaron ellos, hermanos? Hermano, ¿qué les hizo clamar a Dios? ¿Te acuerdas qué estaban haciendo los egipcios, los israelitas allá en Egipto? Eran esclavos. Hermanos, no tenían nada. Estaban siendo oprimidos, hermanos. Estaban, hermanos, ciertamente sin esperanza, en la soledad. No tenían reposo alguno. Y hermano, no fue hasta que dice la palabra de Dios y se acordó Dios de ellos. ¿Te has puesto a pensar que sin la intervención divina tú y yo no estuviéramos aquí? Por eso, iglesia, alabad a Jehová. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha redimido. Porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha liberado de nuestra vana manera de vivir. Y hermanos, mira, vamos a Éxodo 2, mira la condición del pueblo, hermanos. Éxodo capítulo 2, versículos 24 y 25. Esta era su condición allá en Egipto. Dice la palabra de Dios en Éxodo 2, 24 y 25. Estamos ahí. La escritura nos dice, síganme con su vista, dice, y oyó Dios el gemido de quién. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Y qué dice, hermanos? Antes, ¿quién los reconocía? Antes, ¿quién los tomaba en cuenta, hermanos? Antes, ¿a quién le importaba esa nación? Mira el capítulo 3. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Una pregunta, hermanos, ¿quién es el que toma la iniciativa para sacarnos de donde estamos? Porque, hermano, mira, yo he llegado a una conclusión: si yo quiero ir por mi propio camino, me voy a perder. Y tan aferrado muchas veces es mi propio corazón, hermanos, que quiero apelar por mi propio camino y quiero levantar el puño a mi Creador y quiero hacer mi propia justicia. Pero, hermanos, ¿en qué posición nos ponemos? Hermanos, si Dios nos soltara por tan solo un momento, ya fuéramos destruidos tú y yo. Cuando nadie pensó en nosotros, cuando nadie pensó en la nación, Dios pensó en ellos. Cualquier pecador que reconoce su condición espiritual, que reconoce que no tiene dirección en su vida, que reconoce que sin Cristo está perdido y que no hay esperanza, y hermanos, clama a Dios en su angustia, Dios responde. Dios en ese mismo instante responde. Cuando el pecador clama a Dios, hermano, Dios es movido a misericordia. ¿Te acuerdas cuando clamamos a Dios? Ahí en el momento de nuestra salvación nos hablaron, renegamos, despreciamos, desechamos. Dios fue paciente. Dios nunca se cansa, y por Él estamos aquí. Cuando el pecador viene y se humilla delante de Dios y clama a Dios, Dios responde con misericordia. Cuando el pecador viene a Cristo, entendamos que no tiene nada que ofrecer. Hermano, tú y yo no tuvimos nada que ofrecer para ir al cielo. Éramos nada y somos nada. No hay obras y no hay méritos.
Cuando el pecador clama a Cristo, Él responde con perdón y salvación. ¿Y sabes qué se llama eso? ¿Y sabes cómo se le conoce eso? Como gracia. Una vez que Israel experimentó el perdón y la salvación de Dios, una vez que el pecador experimenta el perdón y la salvación, ahí no termina todo, hermanos. Eso conlleva una obligación. Mira cuál es la obligación. Versículo 8 y 9, Salmo 107, versículos 8 y 9. ¿Cuál es la obligación del pecador? ¿Cuál es la obligación del que clama, hermanos? ¿Qué dice el Salmo 107, versículo 8 y 9? Dice la Biblia: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma que, hermanos, hambrienta. Hermanos, se cuenta la historia de un joven que batallaba, hermanos, con homosexualismo en su vida. Llegó un punto, hermanos, que tanta fue su maldad, se sumergió en la maldad, que llegó al punto donde le dijo a uno de sus amigos: necesito ayuda. Dime con quién puedo ir. Y ellos le dijeron: mira, nosotros hemos escuchado de una iglesia. Le dieron el nombre de la iglesia. Este joven tan desesperado estaba que llegó un domingo a esa iglesia, hermanos, y tal parece que era el único asiento para él. Subió y se sentó en la mera esquina donde había una silla. ¿Y sabes cuál era la predicación? Salmo 107. Y el predicador diciendo: tu vida sin Cristo es vana, tu vida sin Cristo no tiene sentido, tu vida sin Cristo se va a perder, tu vida sin Cristo no tiene rumbo. Y él dice: eso me está hablando a mí. Hoy en día ese hombre, hermanos, se convirtió a Cristo. ¿Y sabes qué es de su vida? Un predicador. Porque, hermanos, se cumple lo que dice la palabra de Dios: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y Dios lo libró de sus aflicciones. Hermano, Dios puede cambiar todavía a una persona, sin importar su condición. Segunda ilustración, vamos adelante, hermanos. Salmo 107, versículo 10. Dejamos por un lado la ilustración de una persona que está en el desierto, hermanos, sin rumbo. No tiene pan, no tiene comida, la soledad. Y no es hasta que clama que Dios interviene. Segunda ilustración, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Mira, cualquiera de estas ilustraciones, tú te vas a dar cuenta, hermanos, que el hombre sin Dios está perdido. El hombre sin el Señor no tiene esperanza. Una vez más, esto podría representar a Israel en Egipto, bajo dura servidumbre, experimentado un duro trabajo, un difícil trabajo, pero, hermanos, fue en un tipo de obscuridad como esta, hermanos, que fue la sombra de muerte para muchos. Eso también fue un tipo de encarcelamiento, hermanos. Sin libertad, anduvieron cautivos, sin esperanza, esperando la muerte. Hermanos, todo esto fue el resultado de su rebelión. También esta es la ilustración de cualquier pecador que está en la miseria de su pecado. Cautivo, encarcelado por su rebelión, por su dureza y menosprecio hacia la palabra de Dios. Espiritualmente hablando, el pecador está encadenado bajo prisiones, iniquidades, sin ninguna esperanza, como muchos de nosotros lo estábamos antes. Cualquier hombre en esta vida que rechaza a Dios, escuche bien, será miserable. Cualquier hombre que en esta vida rechaza a Dios vivirá en prisión de obscuridad.
Cualquier hombre que rechaza a Dios, su vida será una total insatisfacción, atado por las cadenas del pecado y de maldad, viviendo en una obscuridad total. Y lo único que puede esperar esa persona es su propia perdición. En esa condición llegamos al versículo 13. Dice la palabra de Dios: luego que clamaron a Jehová en su angustia, ¿qué hizo Dios? Ahora una pregunta, hermanos, ¿Dios tenía que librarlos? ¿Por qué el pecador, hermanos, muchas veces erra? ¿Por qué el pecador muchas veces, hermanos, se equivoca? No es que Dios quiera que se equivoque, es que el hombre quiere ese camino. Y ¿sabes qué, hermanos? Dios pudiera habernos dejado hace tiempo a nosotros vagar en esa condición, hermanos, de pecadores, sin humillarnos, sin reconocer nuestra propia condición. Y hasta el día de hoy, hermanos, vivir presos, vivir cautivos y vivir en tinieblas. Y luego vemos el versículo 14 y dice la palabra de Dios: los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus, ¿qué, hermanos? Cuando yo leí esto, hermanos, me quedé pensando en los del anexo, ahí en Chimalhuacán. Oh, hermanos, hubo un caso, hubo una situación. Hace unas semanas atrás, hermanos, o meses atrás del año pasado, que yo dije: Señor, qué difícil. Era una señorita, hermanos, una señorita, totalmente alcoholizada. Yo me acuerdo que estaba ahí la hermana Marce y otras hermanas, hermana Vanessa me parece, tratando de consolarle, llorando y llorando y llorando y llorando a más no poder, como una niña chiquita. Hermano, es cruel eso, pero muchas veces es el camino que la gente quiere. Es difícil. Mire, del tiempo que yo estuve en el anexo, hermanos, la gente visitaba el anexo vez tras vez. Salía y como en una semana o 2 semanas volvían a regresar. ¿Y sabes a qué conclusión llegué, hermanos? Ese es el camino que la gente quiere. Porque, hermanos, Dios quiere otro camino para ellos. Hermano, Dios quiere restaurarlos. Hermanos, solo Dios puede romper las cadenas del pecado y sacar de la miseria espiritual en la cual se encuentra una persona. Hermanos, nada más mira tu condición, cómo estábamos sin Cristo. Hermano, gracias a Dios que un día la palabra de Dios llegó a nuestro hogar. Y estábamos sin esperanza, algunos alcohólicos, otros fumadores, otros mujeriegos, otros hermanos hundidos en su maldad. Pero, hermano, esto vino a traernos libertad. Y hermano, lo que el mundo necesita a estas alturas, hermanos, es más predicadores que prediquen el evangelio y que digan: mira, tu vida está en ruina, pero en Cristo hay esperanza. Hermano, nada está perdido sin Cristo. Cristo es la esperanza de este mundo. Y yo creo, hermanos, que Él puede traer salvación a un matrimonio que está roto. Y Él puede traer restauración a una persona que fue abusada sexualmente. Y Él puede traer sanación al alma desamparada. Porque, hermanos, cuando clama el hombre en su aflicción, Dios es movido a misericordia. Hermano, Dios se deleita en librar a las personas de las cadenas del pecado. Pero mira, no pensemos solamente en los del anexo. Aquí vemos personas esclavizadas. Somos cristianos, pero tenemos cadenas todavía. Hermanos, ¿cuáles son tus cadenas? ¿Estás preso a qué? ¿Estás atado a qué? Muchos no pueden dejar la pornografía. Dicen: pastor, ¿cómo le hago? Trato de no hacerle caso, pero no me funciona. Porque lo haces en tus fuerzas. Una persona que ha sido acostumbrada, hermanos, en su mente a ver cosas que no están bien, esa mente se corrompe. Pero aún hay esperanza, porque la palabra de Dios puede limpiar esa mente. Mira, hermano, la palabra de Dios, el evangelio, es poder de Dios para salvación.
a todo aquel que cree. Solo Dios puede cambiarnos. Solo Dios puede darnos esperanza. Mira Isaías 42, hermanos. Solo Dios puede traer una verdadera libertad del pecado. Ahí en Isaías capítulo 42, versículos 5 al 7. Tremendos pasajes. Dice la palabra de Dios, Isaías 42, versículos 5 al 7. ¿Estamos ahí? Dice, así dijo Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ellas, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Sabes quién es aquel que puede hacer eso? El Señor Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios también, Isaías capítulo 45, vamos más adelantito, hermanos. Solo Dios puede no solamente traer verdadera libertad, pero también Dios puede enderezar lo torcido, hermanos, lo chueco. Donde tú dices, no hombre, este hombre ya ni tiene esperanza. Sí la tiene, porque Dios puede hacerlo. Isaías capítulo 45, versículo 1 y 2. Así dice Jehová, has ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Te acuerdas del endemoniado gadareno? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? No vamos por tiempo, hermanos. Dice que le ataban. ¿Y sabes qué hacía con cuando le ataban, hermanos? Las cadenas las hacía pedazos. Dice la Biblia, hermanos, que la gente pasaba y se asustaba. Pero cuando llegó Cristo, donde no había esperanza, ahora hay esperanza. Hermanos, ¿cuánta prostitución no hay aquí en el centro? Y todas aquellas mujeres que aparentemente no tienen esperanza, Dios puede darles esperanza. Porque lo único que puede dar esperanza, hermanos, es el Evangelio. Vemos Isaías capítulo 61 también. Hermanos, a Dios le encanta liberar a los pecadores de las prisiones. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Dice la Escritura, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes, hermanos? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando yo leía esto, hermanos, me acordé de Eliseo. Eliseo dice, yo ya no puedo hacer nada. Yo no veo nada más que Dios cambie mi vida. Yo no sé qué hacer. Y hermanos, cuando yo entre mí pensando en eso, yo dije, ¿cómo a veces uno se ciega? Y pensando en mí, ¿verdad? Queriéndole decir a Eliseo, date cuenta que no es que Dios no pueda hacer, es que muchas veces, hermano, Dios no hace lo que tiene que hacer. Porque Él no te va a torcer el brazo. Él quiere que tú te humilles y que tú reconozcas que solamente Él te puede ayudar. ¿Tienes algún problema hoy? Humíllate. ¿Tienes alguna necesidad? Clama, porque solamente Él te puede ayudar. ¿Qué necesita hacer el pecador para experimentar una genuina libertad espiritual, hermanos? Clamar a Dios por redención. El pecador tiene que clamar a Dios que quite su pecado. Juan 6:37, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Mira lo que el Señor hace cuando el pecador clama. ¿Qué hace el Señor cuando el pecador acude a Él? Juan capítulo 6, versículo 37. La palabra de Dios nos dice, ¿estamos ahí? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera.
Hermano, cuando viene el pecador a Cristo, ¿qué hace Cristo? ¿Lo echa fuera? No, no le echa fuera. Él lo recibe. Por eso, queridos hermanos, vuelvo a insistirles y vuelvo a decirles, cuando en esta iglesia, hermanos, entre alguna persona que no cree lo mismo que tú, que no tiene las mismas convicciones que tú, que es una persona que va aprendiendo y quiere conocer a Dios, y que es una mujer mal vestida, cuida tus palabras. Porque, hermano, a mí me ha tocado saber y a mí me ha tocado ver que a veces la gente, hermanos, no quiere acercarse con los cristianos. Porque ¿sabes qué dicen, hermanos? Bueno, es el pensamiento de ellos. ¿Para qué me acerco si me van a juzgar? Cuando, hermanos, la iglesia es un hospital. Todos necesitamos al Señor. Y mira, hermanos, si hoy tú estás bien y tus hijos están bien, dale gracias a Dios. Pero tú no descartes que el día de mañana tú puedas estar mal. No descartes que el día de mañana alguno de tus hijos esté mal. Y qué bendición es saber que hay un lugar que se llama iglesia. Ahora, escúcheme. No estoy diciendo, hermanos, que vamos a bajar el volumen a la predicación. Pastor, bájale un poquito. No. Evangelio es evangelio. Nos guste o no. El evangelio confronta al pecador. ¿Qué piensa usted del dicho que dice Dios aborrece el pecado, pero Él ama al pecador? Suena bien. Es algo muy bonito. Pero no te olvides, hermanos, que Dios es un Dios santo. Santo, santo. Y mira, hermano, escúcheme, si algún día el homosexual va a cambiar, es porque Él quiere cambiar. Y hermano, aquí va a encontrar la palabra. Y si en algún momento llega por ayuda, hermanos, lejos de juzgarle, le vamos a ayudar. Pero va a llegar un punto en su vida donde tenemos que decirle, ¿estás dispuesto a renunciar a tu mal camino? Y si el pecador dice no, entonces él pierde. Porque, hermanos, nosotros no podemos decir sí cuando el Señor dice no. Hay de a los que a lo bueno le dice el malo y a lo malo le dicen bueno. Bienvenidos a nuestra sociedad, así es nuestro mundo. ¿Y sabes qué dice el mundo, hermanos? Ahí no me aman, ahí no me quieren. Sí, sí te amamos, sí te queremos, pero tú tienes que entender que el Señor quiere un cambio en tu vida, porque el Señor es santo, ¿verdad? Y entonces, hermanos, regresamos a nuestro texto, por favor. Vimos que Él oye el clamor del pecador desesperado, hermanos. Dice el Salmo 107, versículo 13 y 14. El Salmo 107, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió. ¿Qué dice, hermanos? Por eso debe haber una respuesta. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Perdido en el desierto, perdido en la cárcel. Número 3, diversas enfermedades. Mira lo que dice el versículo 17, hermanos. Fueron afligidos, Salmo 107, 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de ¿qué? Y a causa de sus maldades. Ahora, preste atención a eso. ¿Por qué el hombre es afligido, hermano? Hermano, ¿quién es el que tiene la culpa cuando a uno le va mal? ¿Dios o nosotros, hermanos? Porque dice Proverbios que el hombre insensato tuerce su camino. ¿Y sabes qué hace luego contra Dios? Se irrita. Señor, por tu culpa yo estoy ahí. No, estás así por tu culpa. Estoy así por mi culpa. Y dice la palabra de Dios, versículo 17, dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento.
y llegaron hasta las puertas de ¿dónde, hermanos? Wow. Otro retrato, hermanos, de una condición de pérdida. Es el relato de una persona, hermanos, que está deprimida. Hermano, qué cruel es estar deprimido. Qué difícil. Yo creo, hermanos, que no hay una razón para que el cristiano lo estemos. Yo sé que hay altas, bajas, yo sé que batallamos, hermanos, pero, hermano, el cristiano no es para que se quede ahí. Hay una razón por la que la gente, hermano, está en esa condición deprimida. Y dice el versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su ¿qué? Y a causa de sus maldades. Es por eso, hermanos, o es porque se rebelan contra Dios o en contra de Dios que son afligidos. Y esta es la consecuencia del pecado. Versículo 18 dice, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de ¿dónde, hermanos? Ahora, Israel es como una persona enferma. Vamos a pensar en una enfermedad letal. ¿Cuál sería, hermanos? Cáncer. Cáncer es una enfermedad letal. Sí. El cáncer, hermanos, consume, dependiendo del cáncer, ¿verdad? La enfermedad, hermanos, es retratada como algo tan severo que hay una pérdida de apetito, hermanos. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona tiene cáncer? Algunos dicen, hermanos, que pierde el apetito. Cansada. Hermanos, cuando uno se enferma come, ¿verdad que sí? Es lo normal. Yo me enfermé, hermanos, en el COVID. Y lejos de irse el hambre, me llegó más hambre. Hermano, a mí no se me va el hambre. Yo me enfermo y no pierdo el apetito. Eso es una bendición. Eso es una bendición. Y yo digo, Señor, gracias porque me puedo comer mis tacos. Gracias, Señor, porque puedo comerme esto, puedo comerme aquello, hermano. Es una bendición. Pero el que está enfermo y el que pierde el apetito, dicen que el que tiene cáncer de estómago no tolera la comida. No puede comer. Están cerca de la muerte, hermanos. Israel fue así, muriendo poco a poco por su enfermedad. Y esto nos recuerda a Números 21. Mira, ve conmigo a Números 21, por favor. Versículos 4 al 9. Números 21, versículos 4 al 9, dice la Escritura. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice, hermanos? Wow, se desanimó el pueblo por el camino. Vamos a leer hasta el 9, por favor. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, y mira esto, hermanos, no es que él quitó, es que mira lo que va a hacer. Dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella. ¿Qué dice, hermanos? Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Esto nos enseña algo muy, muy interesante. Dice la palabra de Dios que, hermanos, el pueblo murmuró, el pueblo desobedeció al Señor. Dios mandó serpientes que los mordieran a causa de su maldad. Todos aquí, hermanos, hemos sido mordidos, se dice, por serpiente. La serpiente por el pecado. Y sabes una cosa, hermano, estamos contaminados. Y no es hasta que tú mires aquella serpiente en el asta que representa a Cristo que tú puedes vivir. Porque, hermanos, depende de la serpiente que te muerda, es el tiempo que tú tienes de vida. Te muerde una serpiente cascabel, hermanos, en minuto te vas, porque su veneno actúa inmediatamente. Dicen que el veneno, hermanos, una gota de veneno de una serpiente de cascabel te puede matar. ¿Sabes qué le hace una gota de veneno a tu sangre? La coagula. Hermano, llega el momento donde te da un infarto.
y ya no puedes vivir. Y hermano, así estaba siendo, hermano, el pueblo mordido por esas serpientes. Y hermano, el Señor por medio de Moisés dice: levántate una serpiente para que todo aquel que vea esa serpiente viva. Mira el versículo 16. Vamos a Juan capítulo 3. Mira ese cumplimiento, hermanos. En Juan capítulo 3, todos hemos sido mordidos por el pecado. Todos aquí estamos contaminados. Todos aquí, hermanos, vamos a morir algún día. Y más nos vale que pongamos nuestra mirada en Jesús, porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo, deme un segundito, hermanos, Juan 3, versículo 16. ¿Estamos ahí? Bueno, desde el 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Hermanos, los pecadores son como personas perdidas sin reposo y sin dirección. Son como prisioneros encadenados en calabozos, esperando la muerte. Están deprimidos, no pueden hermano, escucha esto: no pueden ni quieren enfrentar la vida. ¿Sabes qué quieren hacer? Morir. ¿Sabes por qué hay mucho homicidio? Porque están deprimidos. Hermano, hay mucha gente deprimida. Tú vas al metro y se tiene que detener el metro porque alguien se aventó. Pero algunos pecadores, en medio de esa situación de deprimidos, mira lo que hacen en el versículo 19, Salmo 107, versículo 19. Salmo 107, versículo 19. Dice el versículo 18: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová, ¿en qué, hermanos? En su angustia, y los libró de sus. Y hermanos, una vez más, esto es gracia, porque Dios no tenía por qué librarlos de sus aflicciones. Esto es gracia. Hermano, ¿por qué los libró de sus aflicciones? Porque ellos clamaron. Cuando el pecador, hermano, se da cuenta que está perdido y desahuciado, y cuando el pecador se da cuenta que está encadenado en un calabozo sin salida y condenado a ejecución, y cuando el pecado, cuando él entiende, hermanos, que el pecado lo ha contaminado, hermanos, a ese nivel de desesperación, y clama al Señor, el Señor escucha su aflicción. Hermano, Dios puede salvar a cualquiera. Dicha liberación exige una vez más algo, hermanos. Versículo 21. Dice la palabra de Dios, versículo 20. Ellos claman en el 19, versículo 20: envió su palabra y los sanó y los libró de, ¿qué, hermanos? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y yo voy a terminar, hermanos. Yo voy a terminar solamente mencionando una cosa más. Hermano, dicha liberación exige una alabanza, hermanos. Todos aquí hemos sido libertados, a menos que tú no conozcas a Cristo. Cuando nos juntamos como iglesia, ¿sabes qué hacemos, hermanos? Adoramos. ¿Y sabes qué Dios quiere? Versículo 20: ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras, ¿con qué, hermanos? Con júbilo. Hermanos, alabanza. La alabanza es la respuesta correcta a la bondad de Dios. ¿Quieres responder a la bondad de Dios? Alábalo. Póstrate y reconoce que Él es bueno. Yo creo, hermanos, que todos aquí pudiéramos estar peor hoy en día, ¿sí o no? Sí. ¿Tenemos aflicciones? ¿Tenemos situaciones en nuestra vida? Sí. Pero nada más considera algo: pudieras estar peor. Y no lo estás, porque Dios es bueno. Alábale, alábale. Y por último llegamos a la cuarta o a la siguiente y última ilustración: los que están en el mar. Mira qué interesante. Versículo 23, hermanos: los que descienden al mar en naves. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Los que están en el océano.
Mira lo que dice: los que descienden al mar en aves y hacen negocio en las muchas aguas. Hermano, venden peces, sacan peces. Hermano, ahora que fuimos a Veracruz, hermanos, me emocioné con los peces. Pescamos peces. Yo quería agarrar uno así, pero agarraba así, ¿verdad? Muchos, ¿cómo le llaman? ¿Bagles o bagres? ¿Bagre? Bagre. Le preguntábamos al hermano, ¿sirven estos peces? Sí, para carnada. Entonces vámonos para allá. ¿No servían? Mejor que viva. Y luego agarramos otros peces, hermanos. Y a lo que voy es esto, hermanos. Si tan solo en ahí es mar, el malecón, parte de ese mar llega ahí. Hay cierta profundidad. Y le preguntábamos a uno, cuando nos fuimos en una lancha, le preguntaba: oye, ¿dónde puedes sacar peces grandes? No, dice, tienes que meterte. Métete más adentro. Necesitabas, ¿cómo le llaman? La barca o la canoa. 2, el equipo. 3, que no tuvieras miedo. Porque, hermanos, ahora lo entendí un poco más cuando vino el pastor Ramón, ¿verdad? Y dijo que en la noche se pescan los peces. Y yo dije, toma ese dato, Víctor, apúntalo, ¿verdad? Y una vez así lo hicimos y pescamos varios peces. Pero, hermanos, si uno ahí se emociona cuando está tan cerca, ¿qué no verán todos aquellos que se dedican a la pesca? Mira lo que dice, versículo 24: ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Hermano, ¿quién ha descendido a cientos de metros y kilómetros de distancia? Y, hermano, imagínate por ahí viendo ahí el tiburón, ¿cómo le llaman, hermanos? Toro. Wow, bueno, si tú lo ves no vas a querer sacarle una foto, vas a correr. Pero, hermano, tú ves toda una maravilla en el océano. Las mantarrayas, los caballitos de mar, los pez Nemo. Hermanos, ahí estuvimos cerca de peces como tipo Nemo, hermanos, bien bonitos, hermano, pero difíciles de pescar. Había algunos peces, hermanos, que eran bien listos, más que uno. Poníamos el anzuelo, poníamos el camarón, ahora sí iba a caer. No, pues regresábamos sin anzuelo y sin camarón. Había un tipo de pez que mordía, hermanos, rompía el hilo y se iba. Yo dije, probablemente pescó. Está bien, se fue, pero ya no tiene salida ese pez. Ya tiene el anzuelo. Va a morir tarde o temprano. Alguien más se lo va a comer. Y, hermanos, qué tremendo es ver lo que ellos han visto en las obras de Jehová. Versículo 25: porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda ciencia es, ¿qué, hermanos? Inútil. Ahí me hace pensar en los discípulos. Señor, sálvanos que perecemos. Ahí estaban los discípulos, se levantó una grande tempestad. Hermano, ¿quién no se va a asustar? Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Mire lo que hace Dios: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Qué bueno es el Señor. Y entonces, hermanos, vemos cómo la vida, hermanos, es amenazada con una tormenta, aterrados, llenos de temor. La gente en el desierto encontró la ciudad. La gente en prisión fue liberada. Los que estaban enfermos fueron curados. Y la gente en la tormenta fue llevada de manera segura hasta su refugio. Alábenle. Hermanos, de las vidas sin reposo, miserables, enfermas, llenas de temor, sin dirección, sin esperanza, sin recursos
y di todo lo demás que quieras. Caminando hacia la muerte y el infierno, Dios intervino milagrosamente. Por eso es que somos llamados a la gratitud. Hemos sido rescatados por la gracia de Cristo. Termino con dos pasajes, hermanos. Salmo 107, versículo 32. Dice la palabra de Dios, 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltelo, ¿en dónde, hermanos? Y en la reunión de ancianos lo alaben. Hermano, ¿es correcto que nosotros alabemos a nuestro Dios aquí? Que tú llegues el día de hoy. Qué bueno que llegaste. Gracias a Dios por eso. Alábale en medio de la congregación. Para aquellos de nosotros, hermanos, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, somos llamados a la gratitud. Pero para aquellos que se encuentran sin Cristo, sin esperanza, Dios les puede perdonar. Y no solamente eso, los puede librar de su mal camino. Y termino con el último pasaje, Isaías 55. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Isaías capítulo 55 y vamos a leer juntos versículos 6 y 7. Para mí fue un reto, hermanos, predicar esto hoy. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. ¿Estamos ahí? Todos juntos vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Y la pregunta es, ¿habrá alguien que quiera volverse a Dios en esta mañana de su mal camino? Y que clame a Dios para que Dios intervenga. Hermano, Dios va a hacer algo. ¿Por qué no oramos? Cierren sus ojos. Padre, gracias. Te damos por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos a través de este salmo que no importa cuál sea la condición en la cual nos encontremos, aún allí podemos clamar a ti. No hay una persona que se encuentre en pésimas condiciones. No hay una persona que se encuentre abrumado y desesperanzado que clame a ti y no sea oído. Padre, tú conoces la condición de tu pueblo y tú sabes, Señor, cómo nos encontramos el día de hoy. Tú conoces todo. Tal vez nos encontramos como aquel hombre en el desierto, solos, secos, sin comida, sin casa. Tal vez nos encontramos como aquel hombre enfermo, deprimidos, ansiosos, angustiados, sin esperanza. Tal vez nos encontremos como aquellos hombres debajo del mar, temerosos por las tempestades que se levantan, sin importar cuál sea nuestra condición. Si clamamos a ti, tú contestarás. Querido hermano, el altar está abierto. ¿Habrá alguna situación en este momento en tu vida, en tu familia, de la cual tú necesitas clamar y decirle: Señor, por favor, haz algo? Tú dices que cuando estos hombres en esas circunstancias clamaron a ti, tú escuchaste, tú respondiste, tú mostraste tu misericordia. Yo necesito que la muestres, Señor, por favor, en esta situación. Humíllate, ven al Señor, reconócelo. Reconoce que Él es el único que puede cambiar las cosas si Él quiere. Reconoce que Él es el único que te puede llevar a un puerto seguro si Él quiere.